Noches a todas y todos. Vamos a esperar 2 minuticos más mientras se conecta el resto de personas. Muchas gracias por estar acá otra vez en esta jornada de la Escuela de Ciudadanía Permanente. Entonces, estamos en poco tiempo con ustedes. Muchos saludos a Elsa, bueno, varias gente que veo por acá conectada, gente amiga. Un abrazo. Hola, hola. Yo creo que ya podemos comenzar, Nico. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Es un gusto para nosotros poder estar haciendo parte de esta escuela de ciudadanía permanente. El instituto recibe, digamos,
un acompañamiento y gracias a la Konrad Adenauer Stiftung, a la CAS en Colombia, podemos hacer este tipo de ejercicios con ustedes de forma abierta y pues sin ningún costo también. Eso incluye pues el envío del libro y demás. Voy a proyectar la pantalla. Un momento, por favor. Proyectando acá, no sé si todos y todas la ven. Están viendo, bueno, espero que estén viendo todos y todas la pantalla y ya vamos a empezar. Entonces, Sí. perfecto. Listo, entonces el día de hoy vamos a utilizar un poco, unos 10 minutos iniciales para volver a hablar un poco más sobre los capítulos del libro, sobre, digamos, qué trata cada uno de estos capítulos y qué queríamos hacer en el momento de diseñar este libro. En segundo lugar, presentarles brevemente las metodologías, después presentarles mucho más esta metodología correspondiente a un ejercicio de negociación, ejercicios que son fundamentales para, sobre todo para concebir y negociar distintos grupos de interés, distintas formas de liderar, distintos procesos que nos hacen siempre, digamos, trastabillar en ciertas organizaciones que tienen esa búsqueda en cómo incidir en la toma de decisiones y entender muy bien, ¿no? Qué se puede negociar, qué se puede construir, qué alternativas hay, qué opciones hay, cuáles son como esas líneas de acción que tiene cada uno de los actores en ciertos momentos, cuándo pararse de la mesa, cuándo mantenerse en la mesa. Todo este tipo de cosas vamos a estar hablando hoy en esta metodología puntual. Venimos hablando de otras metodologías en otras semanas. Y después de tener esta metodología, hoy contamos con una invitada de lujo que se llama Marcela Guillibrand de la organización Ahora Nos Toca Participar. Es un proceso muy amplio en Chile y bueno, también es muy interesante que nos pueda contar en función también de la coyuntura política y de los últimos sucesos que han pasado en Chile y que nos pueda ilustrar un poquito más sobre qué ha pasado y bueno, y cómo ve esta metodología en función precisamente de los procesos de negociación de agendas entre distintas organizaciones de la sociedad civil. Y después pues, vamos a tener un cierre de espacio, quizás si tenemos mucho más tiempo, vamos a intentar que ustedes como ciudadanía puedan participar mucho más con nosotros y sobre todo con ahora nos toca participar con Marcela. Entonces, sin más ni más, les, les recuerdo que, digamos, estos talleres hacen parte de un ciclo mucho más amplio de talleres, que el primer taller que tuvimos fue el 18 de agosto, en el que se presentó, digamos, cómo diseñar un objetivo de incidencia. Posteriormente, el 25 de agosto se presentó un ejercicio de diseño de ejes de la estrategia de incidencia. El 1 de septiembre estuvimos haciendo un ejercicio, también Sebastián y yo, sobre los ejercicios de fortalecer y ejercer el liderazgo y autorreconocimiento en nuestras organizaciones. Y después estaremos, bueno, hoy estamos en este ejercicio de negociación, estaremos el 15 de septiembre haciendo un ejercicio más enfocado a consolidar la identidad de la estrategia de incidencia. Esto tiene que ver mucho más con el ejercicio de construcción de marca, comunicaciones, etcétera, etcétera. El 22 de septiembre hay un taller que también es imperdible, que es sobre sostenibilidad y tiene que ver sobre unas preguntas claves sobre la sostenibilidad en los procesos de incidencia, ¿no? Cómo se van a mantener, cómo se van a sostener, precisamente a financiar
cada una de las estrategias, cómo además se manejan cada uno de los recursos dentro de una, digamos, dentro de un proceso de incidencia es fundamental. Y por último, tendremos el 29 de septiembre una charla que es muy, muy importante, que es acerca de comunicaciones, es cómo diseñar esa ruta de comunicaciones de forma estratégica para un proceso de incidencia política. Sin más ni más, pues vamos hoy a estar con Marcela, bueno, es la coordinadora y ahora nos toca participar, una gran invitada que tenemos el día de hoy. Ya hablaremos un poco más de su trayectoria, digamos, esa gran experiencia que trae para aportarnos en el diálogo que vamos a tener el día de hoy. Y hoy contaremos con Sebastián Calderón, quien hace parte del Instituto de Política Abierta y bueno, lo voy a presentar también en pocos minutos. Un poco para recapitular, todo esto hace parte de un libro. Este libro se llama Ciudadanía Permanente. Es básicamente este libro que tengo yo acá en la mano. Y básicamente es un libro que pueden conseguir de forma gratuita y en nuestra página web. Ahí, digamos, encuentran el logo de Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política. Van a encontrar precisamente el contenido en el PDF y también, si no lo quieren solo digital, si también lo quieren físico, pues hemos estado circulando un form en el grupo de WhatsApp de Ciudadanía Permanente. Ahí pueden encontrar precisamente el contenido mucho más ajustado sobre el libro. Eso, digamos, de nuestro lado. Bueno, para no ir más lejos, el primer capítulo sí trata de incidencia. Es un marco histórico y es un marco conceptual que sirve para situar precisamente todas las discusiones en materia de incidencia política. Este capítulo también cuenta con la participación de Sebastián Calderón, el tallerista del día de hoy, y con Juliana Hernández. Hay un segundo capítulo, que es un capítulo que se llama Incidencia Política en Acción. Este libro realmente tiene distintas miradas. Precisamente estos dos autores miraron distintos ejercicios de incidencia política en América Latina. Eso les permitió a ellos dos, digamos, hacer este capítulo de una forma mucho más narrativa y textual, investigativa. Este capítulo fue investigado y escrito por Andrea Cervera y por Sebastián. El tercer capítulo, que dice El Estado es nuestro, es un capítulo mucho más enfocado entre las rutas formales que tenemos de la incidencia política, unas rutas legales. Este capítulo fue diseñado por David y por Sebastián también. Un último capítulo que tiene que ver precisamente con esta reflexión teórica que nos acerca a todas estas metodologías que les estamos presentando a ustedes el día de hoy, que precisamente es cómo hacemos esa analogía entre el cuerpo social, entre un cuerpo humano y un cuerpo social, ¿no? En la medida en la que se necesitan distintos músculos para poderse mover, para que un músculo, digamos, se mueva, también las organizaciones necesitan distintos sistemas, distintos procesos, distintas manos, distintas miradas y sobre todo distintos músculos para poderse mover. Entonces hacemos esa analogía con el cuerpo humano en el sentido en que cada sistema tiene unas funciones, estrategias y demás, y que, digamos, nos sirve también para diagnosticar qué está bien en un cuerpo y qué no, y en ese diagnóstico, pues se nos hace fundamental también ver qué metodologías nos sirven, no solo para diagnosticarnos, sino para fortalecer ese cuerpo y para estructurarlo. Hay organizaciones que son desestructuradas
y digamos, eso no es que necesariamente esté bien o mal, dependiendo del momento, pero pues las organizaciones que tienen más sostenibilidad son las que mayor sistemas tienen y mayor adaptación tienen precisamente cada uno de esos sistemas frente a las acciones y las necesidades que tienen en su accionar público. Eso, digamos, para empezar, como les decía, cada uno de estos sistemas tiene unas metodologías. Cada una de estas metodologías pues hace énfasis en alguno de estos sistemas. El énfasis que vamos a tener el día de hoy es el sistema musculoesquelético, es decir, cómo cada uno de esos músculos, cada uno de esos liderazgos tienen que articularse y generar, digamos, coyunturas y articulaciones, toda una cantidad de procesos que se asemejan tanto al cuerpo humano como a lo que pasa dentro de las organizaciones sociales. Esto pasa dentro del sistema músculo-esquelético. Pues básicamente nos hacemos esta gran pregunta de cómo llevar a cabo una negociación para lograr los objetivos de una organización. Voy a presentar a Sebastián. Sebastián es nuestro tallerista el día de hoy. Sebastián es cofundador y coordinador de incidencia política de Instituto de Política Abierta. Es abogado y también es historiador de la Universidad de los Andes. Él es activista por la paz. Tuvo experiencia también en la conformación de redes de movilización y participación política. Ha trabajado en la construcción de agendas ciudadanas y la implementación de tecnologías cívicas para la incidencia en los últimos años. Es Impact Officer y miembro de Global Shapers Community, que es la red de liderazgos juveniles del Foro Económico Mundial, WEF. Se ha desempeñado también como investigador de la historiadora Diana Uribe para la producción de su libro Revoluciones. Su producción académica se ha enfocado principalmente en libros y artículos sobre justicia transicional, construcción de paz, incidencia política y derechos digitales. Sebastián, después de esta introducción, pues bueno, el piso es tuyo. Y bueno, sé que nos vas a presentar esta metodología. Después vamos a estar, digamos, en este diálogo muy intenso sobre la metodología y sobre otras experiencias de incidencia política, en este caso Chile. Entonces, bueno, vamos a tratar de nutrir esa conversación posteriormente. Te doy la palabra a Sebastián. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a todas y todos los asistentes del día de hoy. Gracias también a la Konrad Adenauer por permitirnos ampliar precisamente estas metodologías, estos conocimientos, esta información que con la que finalmente trabajamos los años anteriores en este libro. Y bueno, pues el día de hoy, entonces, como decía Nicolás, vamos a presentar la metodología de negociación. Y es una metodología muy interesante porque cuando nosotros nos aproximábamos al libro y cuando nos aproximamos a este tipo de preguntas sobre la incidencia política, sobre los procesos de activismo, pues evidentemente tienen que ver mucho con los temas de negociación, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil deberían tener unas metodologías, unos mecanismos, unas herramientas para aproximarse a esos conceptos de la negociación política, muchas veces de la negociación social, y de varias formas de llevar a cabo pues, negociaciones con distintos actores. Y ahí en esa metodología del libro nosotros planteamos una pregunta principal, una pregunta inicial, que es cómo llevar a cabo una negociación para lograr los objetivos de una organización, ¿cierto? O sea, cuando nosotros nos ponemos a ver, y casi que siempre que nosotros entendemos este tipo de escenarios o nos aproximamos a estos escenarios, uno pensaría primero que las negociaciones pues debería ser el pulso, ¿cierto? De dos o más fuerzas en el cual pues yo tengo que propender por mis intereses propios, ¿cierto? Y tengo que casi que convencer al otro a que cumpla mis intereses y a que yo gane, digamos, en esta que se ve como mucho como una competencia, ¿cierto? La negociación como una competencia. Pero en este proceso y en este libro nosotros descubrimos, y muchas veces funciona para los movimientos sociales, el entendimiento y el concepto de una negociación distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una negociación
que busca entender los intereses de la contraparte de una forma real, de una forma honesta, de una forma transparente, y busca generar la mayor cantidad posible de ganancias para las dos partes o para las otras partes, ¿cierto? Esta es la aproximación que nosotros le damos desde el libro a la negociación. No es una negociación, digamos, en sentido estricto como de competir contra el otro, de ver quién se lleva mayores ganancias dentro de este proceso, de ver quién se lleva mejores resultados, sino es una negociación que nosotros creemos y consideramos que la sociedad civil debería explorar mucho más, y es este tipo de entendimiento de negociación distributiva. ¿Cómo hacemos para distribuir las ganancias? ¿Cómo hacemos para distribuir los resultados de esos encuentros y de esa negociación que estamos teniendo, ¿cierto? Y ahí yo creo que es muy, muy interesante toda la producción académica y la producción, digamos, que se ha centrado sobre todo sobre la base de esta negociación distributiva. ¿Lo pasas, Nico, por favor? Entonces, paso cero, y un poco acá nosotros quisimos poner antes del paso uno, pues es muy, muy importante e interesante, si ustedes lo pueden ver en el libro, que nosotros proponemos una manera de negociación distributiva, ¿cierto? Una metodología, un paso a paso para llegar a este tipo de negociaciones distributivas, para llegar a este tipo de entendimientos comunes, colectivos, y que lleven a un mayor valor público, ¿cierto? En los procesos de incidencia, en los procesos de las organizaciones, del activismo. Nosotros proponemos una lectura, no necesariamente una negociación entendida en sentido estricto, digamos, en sentido más tradicional, sino una negociación distributiva basada en la creación, ¿cierto? En la creación de valor. Y eso, pues evidentemente trae, y nosotros acá creamos o sea, es una palabra o también un acrónimo, de 8 elementos fundamentales para tener en cuenta esta negociación distributiva. Entonces, en los primeros elementos, el primer elemento es comunicación. Ya vamos a ver qué preguntas y sobre la base sobre qué base, digamos, estamos hablando cuando nos aproximamos al concepto de comunicación. De la R, digamos, de relación, ¿cierto? Hay que revisar la forma en la cual nos estamos relacionando con esta persona o con este colectivo con el que vamos a negociar. Unos estándares muchas veces que funcionan para que las decisiones o las negociaciones sean un poco más objetivas, ¿cierto? Y se acerquen un poco más a tener esta distribución de ganancias eh, casi por igual o tener, digamos, esta distribución de valor en los ejercicios de negociaciones. Unas alternativas que siempre hay que buscar y siempre hay que mapear alternativas precisamente, unos compromisos, unos intereses, unas opciones y unos nuevos resultados. Ahí es cuando nosotros proponemos 8 pasos fundamentales, un mapeo de 8 pasos sobre los cuales nos vamos a basar precisamente para esta metodología de la creación, ¿cierto? Pásala, por favor. Entonces, lo primero es el paso, digamos, el paso cero es reconocer que hay que hacer un mapeo de todos estos puntos, ¿cierto? De los puntos de la creación. Si queremos tener la creación de un valor, si queremos tener una negociación distributiva de verdad, tenemos que hacer un mapeo. Y ese mapeo va a ir por letras y es lo que proponemos en el libro. Entonces, el primer mapeo que hay que hacer es el mapeo de intereses, ¿cierto? Evidentemente, el primer mapeo digamos, el primer paso que hay que abordar en esta metodología es conocer sus propios intereses. Ya ustedes saben que cuando uno lleva a cabo procesos de incidencia, y me alegra acá que estén personas tan experimentadas en este tipo de procesos de Chile, pero también de Buenaventura, de distintas partes de Colombia, pues van a ver que evidentemente uno tiene que tener muy claros sus intereses antes de ir a una negociación, ¿cierto? Y uno tiene que hacer un mapeo realmente de lo que uno considera, de qué es lo más importante para uno, de qué quiero buscar después de esa negociación, ¿cierto? Casi que mirar el objetivo final de la negociación, y si uno se pusiera en un lugar hipotético, decir, bueno, esto definitivamente es lo que yo quiero de las negociaciones, ¿cierto? Definitivamente es lo que yo quiero que salga de la negociación. ¿Qué voy a negociar? Voy a negociar la incursión de mi movimiento o de mi colectivo en la locución que vamos a tener en la plaza cuando convoquemos a una marcha. Eso puede ser una negociación. Pero también quiero negociar de pronto digamos, la inserción de una propuesta para la construcción de una política pública dentro de una institución. Eso también, pues, es el mapeo de esos intereses. ¿Qué es lo último que yo quiero hacer? Y eso se conecta mucho con la metodología de objetivo. Evidentemente,
el objetivo grande que tenemos de incidencia, pues lo vamos a desmenuzar y vamos a identificar sus puntos específicos para entender cómo podemos llevar a cabo una negociación y una serie de negociaciones que nos vamos a dar cuenta en el proceso de incidencia que hay, para que así nosotros podamos llegar a ese objetivo final que nos habíamos planteado. Entonces hay varias preguntas acá y las van a poder ver en el libro, no se preocupen, ahí están enunciadas para que les ayude a hacer este mapeo, ¿cierto? Los intereses. Las preguntas relacionadas son, uno, ¿cuáles son mis deseos principales? ¿Puedo concretarlo en uno solo, ¿cierto? O sea, tener la claridad de tener un interés específico nos ayudará a entender cuáles son las rutas, opciones, alternativas que nosotros vamos a mapear en este ejercicio de negociación previo a la negociación, ¿cierto? Para que yo pueda comunicar bien mi objetivo o mi deseo principal o mi interés principal. La segunda es, ¿existen terceros que involucren la negociación y que por lo tanto deban ser considerados? Eso también es importante mapearlo, ¿no? O sea, qué otras partes se pueden involucrar dentro de este mapeo de intereses. ¿Cuál es la forma más fácil de dirimir el conflicto? Negociación, ¿cierto? Si en dado caso de si hay un conflicto y la negociación está para solucionar un conflicto, pues ¿cuál es la forma más fácil? ¿Cuál creo yo que debería ser la forma más fácil? Y finalmente, ¿cuál puede ser el interés de mi contraparte? ¿Cierto? Hay que pensar en los intereses de la contraparte y hay que pensar y mapear previamente a la negociación, decir, claro, es que estos intereses son a los que probablemente las personas van a ir, se van a acercar, y ahí es donde yo puedo generar valor entendiendo los intereses de las otras personas. El segundo punto es opciones. El segundo punto a abordar son opciones, evidentemente. Y esto, digamos, nos habla sobre una pregunta principal, es ¿cómo puedo aprovechar estas opciones para satisfacer aún mejor los intereses, mis intereses y los intereses de la contraparte, ¿cierto? O sea, evidentemente hay que buscar rutas, y si yo ya tengo claro cuáles son mis intereses y puedo vislumbrar evidentemente cuáles son mis intereses frente a la negociación, pues voy a tratar de buscar opciones para llegar allí, ¿cierto? Hacer un mapeo, un paso a paso, una metodología tal vez de lo que va a ser esa negociación previa. Y finalmente vamos a buscar unas alternativas, que es la A dentro de la creación, ¿cierto? Las alternativas van a ser muy importantes porque nos van a llevar, nos van a anticipar, ¿cierto? Nos van a anticipar a los escenarios en donde se produzcan conflictos dentro de las negociaciones. Evidentemente yo puedo hacer un mapeo de mis intereses, yo puedo hacer un mapeo previo de los intereses de la contraparte, pero yo tengo que pensar, perdón, tengo que pensar en alternativas, evidentemente, para llegar, para abordar, si, digamos, por ejemplo, se produce un conflicto dentro de la negociación, o de pronto si la contraparte tiene intereses muy distintos a los que yo había mapeado previamente. Este paso 1 de mapear los intereses es un paso muy importante y se debe hacer previo a una negociación. No debería llegar a una negociación con claridades específicas frente a intereses, frente a opciones y frente a alternativas. Y las preguntas para buscar alternativas es, uno, ¿cómo podría satisfacer mis intereses principales sin la otra parte? ¿Cierto? Eso puede ser también una forma de aproximarse a una negociación, pues brindar alternativas y mapearlas previamente. Dos, ¿cómo podría la otra parte satisfacer sus intereses sin uno, ¿cierto? ¿Cómo podría ser la otra parte, cómo podría llegar la otra parte a satisfacer los intereses sin la participación de uno? Y la tercera es cómo se pueden debilitar las alternativas de alcanzar el interés propio sin tener que negociar con la otra parte o con uno mismo, ¿cierto? Ahí, digamos, como buscar que las alternativas, yo encuentre huecos cada vez más a esas alternativas, ¿cierto? Tratar de hacer un mapeo específico sobre esto y tratar de hacer un mapeo previo nos va a ayudar a entender cuáles son mis intereses, cuáles son mis opciones para llegar a esos intereses y qué alternativas tengo yo por si no se satisface definitivamente esos intereses. Lo pasamos, por favor. El segundo paso, una vez ya tenemos identificado lo que yo llamaría como el corazón de esa creación, ¿cierto? De esa negociación distributiva, vamos a pasar entonces a un segmento de comunicación asertiva. Y eso es muy importante también entenderlo y mapearlo previamente. ¿Por qué? Porque evidentemente uno va a estar negociando con personas, ¿cierto? O con instituciones, pero instituciones finalmente manejadas por personas también. Y eso es muy importante entender y mapear primero la relación, pero también la comunicación que yo tengo que yo voy a tener con la contraparte o con las contrapartes, ¿cierto? Y evidentemente pensar en la relación
cómo se lleva a cabo y pensar en la comunicación, pues nos va a poner sobre un tipo de preguntas que deberíamos mapear previamente y que nos ayudan a entender no solamente el corazón de la creación, de esa negociación distributiva, sino el tono de la conversación que va a poder tener, ¿cierto? Para mapear la relación, nosotros ponemos unas preguntas bases ahí, que son, uno, ¿cómo es la relación ahora mismo con la contraparte? ¿Cierto? Es una relación que no está muy bien cimentada, es una relación de mucha confianza, o es una relación que realmente no existe porque no la conozco. Hay que mapear eso previamente. ¿Qué tipo de relación a partir de la negociación quiero construir yo? ¿Cierto? Quiero construir lo mismo, una relación de confianza a partir de esta negociación, o quiero definitivamente generar ruptura frente a esta negociación, o quiero, digamos, ahí hay una serie de intereses que uno tiene que saber mapear, no solamente con la misma negociación, sino intereses relacionales y cómo podemos llevar a cabo estos intereses relacionales. Si existe una ruptura, ¿cuáles son las razones de esa ruptura? ¿Cómo puede solucionarla? Y esto es importantísimo. Cuando uno se acerca y se aproxima a una negociación, uno dice, bueno, alguien va a salir perdiendo, definitivamente. Pues no, esta es la propuesta que nosotros hacemos en el libro, y es que para generar valor público y para generar procesos de inteligencia colectiva, de colaboración, las organizaciones tienen que pensar en cómo están las relaciones ahí, en el momento en el que se va a llevar a cabo la negociación, y mapear si hay una ruptura, cuáles son esas razones de esa ruptura y cómo puedo generar yo alternativas. Fíjense que esto se conecta, que me varía de un lado a otro, las alternativas del punto primero que nosotros estábamos discutiendo y que decimos que es por donde hay que comenzar este mapeo. Y finalmente, ¿qué quiero hacer o evitar en un próximo encuentro para desarrollar este tipo de relación? Esas son las preguntas que nosotros vamos a tener en cuenta para la parte de relación, ¿cierto? Y para ese mapeo previo que vamos a tener que hacer. Y en la parte de comunicación, los preguntas son, uno, ¿qué mensajes quiere usted enviar a su contraparte durante la negociación? ¿Cierto? Ya una vez entendiendo la relación, entendiendo mis intereses, las opciones que yo tengo, las alternativas por si no se dan esas opciones, ¿cuáles son los mensajes que yo le quiero enviar a esa contraparte? ¿Qué quiero aprender de la otra parte? También es importantísimo. Las negociaciones evidentemente le marcan a uno un punto en el cual uno puede aprender y puede aproximarse no solamente a entender los intereses de la otra persona, sino aprender sobre cierto tipo de cosas y sobre cómo llevar a cabo la negociación. ¿Cómo percibo a la otra parte y cómo podría cambiar esa percepción? Eso es importantísimo también preguntárselo. ¿Qué reveló su preparación sobre los intereses que necesita poner a prueba? ¿Cierto? O sea, cuando uno se pone a pensar sobre los intereses que tiene y sobre las formas en las cuales puede llegar a estos intereses, pues está reflejando una forma de aproximarse, o una forma de pensar, o una forma de llevar a cabo el proceso de incidencia. Y eso también es importante preguntarse. Y finalmente, ¿qué otras preguntas quiere asegurarse de hacerle a la otra parte? Uno tiene que pensar comunicativamente cómo le puedo hacer, en qué tono le puedo hacer esas preguntas, pero también, pero también qué tipo de información quiero yo comunicarle, o cuáles son las mejores formas para comunicar algo, para llegar no solamente a mis intereses, sino también a entender los intereses de esa contraparte. ¿Lo pasas, por favor? Y finalmente tenemos el paso 3, ¿cierto? Es el acuerdo. Y en el acuerdo tenemos tres puntos de la creación, ¿cierto? De esta negociación distributiva fundamentales para entender. El primero, evidentemente, son el nivel, digamos, de estándares, ¿cierto? Eso ayuda a llevar a cabo alternativas, ¿cierto? Porque eso brinda una noción, muchas veces funciona, algunas otras veces no funcionará, pero brinda una noción como de objetividad, ¿cierto? Y frente a eso nos tenemos que hacer preguntas como, ¿qué criterios externos podrían ser relevantes para llevar a cabo la negociación, ¿cierto? Para llevar a cabo mis intereses. ¿Qué estándares podría aplicar un tercero para evaluar la equidad del acuerdo? ¿Cierto? También hay que pensar en eso y digamos, cuando estas negociaciones llegan a un punto de inflexión, a un punto en el que nadie quiere ceder, pues vale la pena tener mapeado previamente estos estándares y la forma en la cual nosotros podríamos hacer que, si pensáramos en un caso hipotético de un tercero, la persona pudiera evaluar que hay una equidad efectiva dentro de los procesos de acuerdo y negociación. Y finalmente, ¿qué otras normas objetivas podrían ser relevantes para aplicar aquí, ¿cierto? A la negociación.
Entonces, pues ahí uno se puede brindar de mucha información. Ahorita pues estamos en la era de la información y hay mucha información que puede estar circulando en las redes sociales y que uno pues evidentemente tiene que entender la manera en la cual puede llegar a generar o a traer a la discusión normas objetivas o maneras de pensar objetivamente una equidad dentro de un acuerdo. Y eso nos va a servir pues para llegar con alternativas y llegar, digamos, como de una manera muy efectiva a las negociaciones. El segundo elemento es el de compromiso. Y ahí es muy importante tener en cuenta los compromisos que se pueden generar a partir del acuerdo, de la negociación, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr en el primer encuentro con la contraparte? Generalmente, pues evidente, ustedes saben que las negociaciones no se tienen solo una vez y ya se logra todo. Probablemente va a ser un camino largo y ahí vamos a tener que entender nosotros qué se quiere lograr con ese primer encuentro, si se quiere lograr solo una relación de confianza y después lanzar la negociación. No sé, hay distintas maneras de aproximarse a eso, pero esa es la pregunta, digamos, por la que partimos. ¿Qué nivel de compromiso desea tener al final de la próxima reunión? ¿Cierto? Digamos, tratando de anticiparse y diciendo, listo, tuvimos la negociación, seguramente no llegamos a puntos de encuentro, pero ¿cuáles podrían ser, y tratar de mapear ahora sí colectivamente, cuáles podrían ser unos compromisos con los que nos podríamos encontrar en una próxima reunión, en un próximo encuentro que tengamos? ¿Qué tipo de compromiso deseamos cuando el problema está completamente resuelto? ¿Cierto? O sea, si uno pensara en un problema que tiene en la negociación y pensara, digamos, como a largo plazo, pues ahí hay un compromiso, una serie de compromisos con los que uno se podría, digamos, valga la redundancia, comprometer y que pudiera precisamente llegar a este punto de encuentro, a este punto de intereses, de entender no solamente los intereses, sino también de darle respuesta efectiva a esos intereses de la contraparte. ¿Qué tipo de autoridad o legitimidad tiene para asumir los compromisos? ¿Cierto? Y también hay que ser muy serios en la asunción de esos compromisos cuando estamos hablando de negociaciones. ¿Y cuál es el nivel de autoridad o de legitimidad de la contraparte para asumir esos compromisos también? ¿Cierto? Y tratar de hacer ese mapeo pues nos va a llevar evidentemente a nuevos resultados, ¿cierto? Que es el punto 3 y es el último por el cual está pensada la metodología y es que toda esta lógica de negociación, de creación, digamos, de negociación distributiva, nos va a llevar pues precisamente a generar nuevos resultados, resultados innovadores, resultados que podamos reconocer y en los cuales podamos vincular los intereses de la contraparte, los intereses de distintas personas, de terceros, pero también los intereses de nosotros. Y de esa manera nosotros podemos llegar con un mapeo previo a un escenario pues en el cual podamos generar valor colectivo. Y esto es muy importante y consideramos que esto es fundamental para los movimientos y las movilizaciones sociales. ¿Lo pasas, porfa? Y pues evidentemente, y ustedes se van a dar cuenta que nosotros en este libro y en este capítulo específico, queríamos arrancar principalmente por entender el modelo de una manera bilateral, ¿cierto? O sea, hay que entender el modelo de creación y estos son los paso a paso con una serie de preguntas sugestivas que nos va a permitir hacer este mapeo efectivo en una posible contienda bilateral. Pero ustedes saben que en la incidencia y en los procesos de movilización social, pues realmente negociaciones bilaterales va a haber y hay que pensarlas y hay que mapearlas previamente para llegar preparados y preparadas, pero no es lo único. Y en muchos casos y en muchos escenarios de incidencia, de activismo, de movilización, nos vamos a encontrar con negociaciones multiactor. Y ahí es donde nosotros creemos y consideramos que todos los procesos de incidencia tienen que contemplar estos escenarios de negociación multiactor y estas herramientas de la creación las van a poder utilizar precisamente en tanto vean pertinencia en la negociación de distintos actores. Pero previamente, cuando uno se va a acercar, nuestro consejo es, queríamos empezar de una manera micro para que ustedes pues viera todo digamos, todo el entramado que trae esto de negociaciones y ya nos va a poder hablar nuestra invitada sobre, pues, sobre una complejidad grandísima y seguro ustedes también conocen complejidades grandísimas cuando uno se aproxima en temas de movilización a negociaciones, ¿cierto? Pero cuando uno crea, digamos, esta estrategia de negociación y se va a lanzar a este proyecto de la incidencia política, nosotros creemos que hay que empezar por acá, ¿cierto? Había que en el libro explicarlo de una manera más simple,
para después brindar estos elementos, pero hay que empezar por acá, porque cada negociación, digamos, yo me voy a encontrar y hay que hacer un mapeo previo de muchos actores que van a estar en el proceso, ¿cierto? En el proceso de incidencia relacionados o no relacionados, y hay que, digamos, si uno pudiera generar un mapeo en el cual va a determinar o a identificar cada uno de esos actores dentro de estos 4 comportamientos principales de una negociación multiactor. Una vez los ubique en estos 4 elementos, uno ya va a saber con quiénes va a colaborar, con quiénes tiene una competencia, con quiénes puede generar compromisos y con quiénes definitivamente no puede contar. Y una vez tenga este mapeo previo, cuando me voy a ir a la colaboración o a una negociación con gente con la que compita o a una negociación para generar compromisos, pues ahí puedo utilizar la metodología de la creación, ¿cierto? Y ahí puedo utilizar el mapeo de intereses, de opciones, de alternativas, pero también puedo revisar las maneras en las cuales yo me he relacionado con la contraparte, las comunicaciones, ¿cierto? Y llegar a nuevos acuerdos. Entonces les voy a leer esto. Estos son 4 formas de entender a los actores en una negociación multiactor antes de utilizar la metodología de creación. Y es la primera, pues evidentemente va a haber actores con los cuales yo vaya a competir. Esto se entiende, pues evidentemente, como empujar con fuerza al otro, ¿cierto? En Colombia lo llamamos coloquialmente echar codo, ¿cierto? Para conseguir lo que queremos, para llevar a cabo nuestros objetivos exclusivamente sin atender a los objetivos de los demás. En este caso, el resultado será muchas veces la confrontación, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros consideramos que hay que mapear a estos actores con los cuales vamos a estar en constante competencia. Segundo, pues va a haber evidentemente actores y la idea es que por medio de esta metodología movamos más actores de quizás de otros campos como la competencia a la colaboración. Evidentemente sabemos que los procesos de movilización, de incidencia, pues tienen mayores resultados y resultados más robustos, en tanto nosotros podamos generar más procesos de inteligencia colectiva y más procesos de colaboración. Esta es la apuesta por encontrar una solución en tándem, ¿cierto? Beneficiaria para para las contrapartes con nosotros, la cual tiene en cuenta los deseos e intereses de las demás partes. Digamos, hay que saber mapear cuáles son cuando arrancamos un proceso de incidencia, hay que mapear cuáles son los actores con los cuales podemos generar esa colaboración. El tercer elemento es compromiso, ¿cierto? Cuando cada una de las partes se encuentra en sus intereses con las demás. Daniel, disculpa, tienes ya, listo. Cuando cada una de las partes se encuentra en sus intereses con las demás personas, ¿cierto? Y aquí, digamos, toda la intención de la metodología es generar esos procesos no solo de colaboración, sino también de compromiso. Y hay que saber mapear previamente cuáles son esos actores con los cuales no solo voy a tener colaboraciones, sino voy a tener un grado de compromiso mayor. Y finalmente, pues hay que mapear también, evidentemente, actores con los cuales pues no vaya a haber una relación. Puede uno coexistir en distintas formas y de distintas maneras puede uno coexistir en procesos de incidencia cuando se presenta una ilusión con varios actores, que es cuando una parte, en vez de cooperar o insistir en sus agendas, se retira del conflicto y renuncia a un posible acuerdo futuro. Y ahí hay que mapear precisamente en ese sentido de la ilusión, hay que mapear precisamente a esos actores que no van a ser parte de los procesos de negociación. Y ahí es donde nosotros decimos acá, claro, cuando uno tenga este mapeo completo, ¿cierto? Primero, cuáles son los actores con los que compito, cuáles son los que no cuento, cuáles son los actores con los que tengo colaboración y cuáles son los actores con los que puedo llegar a tener un nivel de compromiso mayor. Ahí después de eso es que yo voy a tomar, ya voy a empezar en comunicaciones o a empezar a citar a personas a reuniones y previo a esas reuniones voy a hacer mi mapeo para que haya una creación de valor dentro de esa negociación, para que haya una negociación distributiva y para que las dos partes intentemos buscar los puntos de encuentro, los intereses comunes y podamos generar mayor valor como procesos colectivos, procesos de incidencia y procesos de activismo y movilización. Pásala, Nicolás, por favor. Bueno, ahí ya te doy la palabra. Eso era básicamente, es una metodología muy sencilla, la pueden encontrar en el libro, ya les digo, en la página 275 del libro, la negociación del sistema musculoesquelético, que era lo que había explicado Nicolás previamente, y ahora pues nada, vamos a tener esta conversación, unos minutos ahí de compartir la experiencia y cómo esto puede ser relevante para distintos contextos de movilización
como el de Chile, que en este momento está muy movilizado. Te doy la palabra, Nicolás, gracias. Muchas gracias, Sebastián, por presentarnos esta metodología del libro. Ahorita pues abrimos esta charla más de conversación con Marcela, nuestra invitada especial el día de hoy, Marcela Guillibrán de la Jara. Marcela es traductora y licenciada en lengua inglesa, es comunicadora social, es mamá de Clemente, es compañera de Cristian, es voluntaria y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es fotógrafa amateur, parte del colectivo Bordeando Resistencia, directora voluntaria, ingeniera de Sin Fronteras Chile y además coordinadora de Ahora Nos Toca Participar. Tiene más de 15 años de experiencia formal en gestión de voluntariado organizado, trabajo en red con organizaciones socioambientales y participación ciudadana. Antes de empezar este diálogo, pues tú hablas de una cantidad de conceptos, Sebastián, eh, y quería poner a Marcela, bueno, bienvenida, no sé si puedas poner tu cámara también, un gusto tenerte por acá, ya te veo. Pues Sebastián habla al principio de una cantidad de procesos que uno debería tener claro en ciertos procesos de negociación. La verdad es que uno a veces en los procesos de incidencia tiene poco tiempo para estar, digamos, mapeando intereses, haciendo, digamos, toda una cantidad de procesos en la marcha. Sin embargo, pues quería preguntarte, digamos, desde tu experiencia, sobre todo en estos últimos años, desde ahora nos toca participar, pues sin duda trabajar con tantas organizaciones los ha llevado pues no solo a mapearlas como qué hacen, sino pues a entender mucho más a fondo cuáles son los intereses que tiene cada una, cuáles son las expectativas que tiene cada organización dentro de un proceso amplio de participación, qué opciones tienen y qué alternativas, ¿no? Eso es como lo primero que nos plantea Sebastián. Y sería bueno también, pues bueno, conocer un poquito más sobre la experiencia y también qué se puede aprender de esto y cómo es útil y cómo no sería útil. Marcela, la palabra es tuya, un gusto conocerte. Hola, no sé si ahí me escuchan bien. Sí. Súper. Sí. Agradecer la invitación, ¿cierto? Antes de entrar en materia y responder tu pregunta y hacer algunos comentarios de la presentación del taller que se está dando ahora. Agradecerles por este espacio en una semana que no es fácil para muchas de las chilenas y los chilenos a propósito del resultado, ¿cierto? El plebiscito del domingo pasado, pero ya podemos entrar en esa materia, ¿no? Y respecto a lo que tú me preguntas, claro, efectivamente creo yo que no solamente el tema de poder ir mirando el perfil de cada una de las organizaciones con las que uno se va alianzando, ¿cierto? En función de un objetivo común, es muy claro también tener como junto a este mapa, ¿no? A este perfil, las características de cada una de las organizaciones, cuáles son los aportes que estas pueden dar, ¿cierto? Pensando también en el entorno habilitante que permite a la sociedad civil organizada hacer incidencia, ¿no? Muchas de las organizaciones que han aprendido a hacer incidencia más allá de sus programas sociales tienen la oportunidad y muchas veces el privilegio de contar con una sostenibilidad que le permite, ¿cierto?, involucrarse en temas que en nuestro país por lo menos siempre se vieron de manera separada, ¿no? Son pocas las organizaciones que se dedican a hacer incidencia, por ejemplo, como en su ADN, ¿no? Pero con los años, y a propósito de la apertura, ¿cierto?, de los distintos gobiernos democráticos principalmente, independientes que sean de derecha o de izquierda, o centroizquierda o ultraderecha, se abrió la posibilidad, ¿cierto?, a que la sociedad civil organizada tomara un rol dentro de un Estado subsidiario, ¿no? Con un rol de articulador, pero también con un rol de cumplir con algunos de los programas, ¿cierto?, de los gobiernos donde se realizan estos programas sociales. Y ahí, en esa práctica, ¿no?, que es más bien la cobertura de una necesidad, ¿cierto?, a través de una política pública implementada o gestionada por organizaciones de la sociedad civil, se empezó a echar a andar este motor, ¿cierto?, el motor de la incidencia más desde una mirada social, ambientalista también, por qué no decirlo,
y a salir un poquito de la conversación más bien de los partidos políticos, ¿no? Que hacen finalmente la base de nuestra democracia representativa. Y esas organizaciones empiezan poco a poco, ¿cierto?, a tener esta relación con las distintas instituciones que toman las decisiones de política pública y de otro tipo también en nuestro país, y se va observando un aprendizaje desde lo diverso y lo complejo que es incidir en un modelo también neoliberal, ¿no? Donde la competencia también es alta y donde las particularidades de cada una de las organizaciones que están enfocadas en un tema en particular se les dificulta, ¿no? Poder hacer esta primera mirada que es la de la colaboración y la de la articulación. Sin embargo, yo creo que el proceso constituyente de ahora, ¿no? Del 2021-2022, trajo muchos aprendizajes en materia de colaboración y en materia de articulación para las organizaciones que no necesariamente trabajan en el ámbito de la incidencia. Y ahí hay un aprendizaje y hay una fórmula, creo yo, interesante de mirar con algunos ejercicios de incidencia previas. Para eso hay que hablar del origen, ¿no? De dónde viene también este proceso constituyente. Pero creo que tiene mucho que ver con las características, ¿no? Y con qué trae cada una de las organizaciones y cómo nos articulamos en un contexto también social y cultural que en Chile es bastante particular, ¿no? Fragmentado, competitivo, y también muy asociado y muy estigmatizado, diría yo, si una organización social trabaja con un gobierno específico de turno, queda marcada seguramente para el gobierno que viene, ¿no? Independiente que sea de la misma línea o no. Entonces, son características que se juegan en nuestro ADN cultural, ¿no? De participación social en general. Marcela, señalas algo que me causa, digamos, particular interés, porque sucede también mucho acá en Colombia, y es este tema de la competencia. Sebastián creo que habla mucho sobre el tema de la competencia. Incluso hace poco tuve la posibilidad de leer una tesis que hablaba sobre la antropofagia de las organizaciones sociales, ¿no? Cómo se comen unas a otras y cómo se devoran, ¿no? Y tratan de devorar. Incluso buscan, por ejemplo, integrantes de la organización con la que compiten y les ofrece empleo. Generan toda una cantidad de dinámicas, no de cambio social colaborativo o de búsqueda común de intereses comunes para el cambio, sino por el contrario, se habla mucho de este tema de organizaciones que se comen a otras para ser más grandes, ¿no? Y digamos, una dinámica en la que las organizaciones casi más grandes siempre prevalecen frente a las pequeñas. ¿Qué sensación te da esto frente a los procesos de organización civil organizada en Chile y cómo se ha venido dando y qué nos puedes contar un poquito más sobre este proceso chileno? Sí, mira, es interesante esa pregunta porque al menos desde mi experiencia, yo vengo del mundo del voluntariado organizado, ¿no? Vengo del activismo ambientalista y luego paso, ¿cierto?, a trabajar en esto de mirar desde la planificación y desde la planificación estratégica el trabajo de las organizaciones sociales en nuestro país. Y me toca participar también de algunos procesos y de algunos consejos, ¿cierto?, gubernamentales para buscar este fortalecimiento de la sociedad civil, pero siempre en un contexto y dentro de un modelo, ¿no?, muy competitivo en el sentido, quizás no en el buen sentido de la palabra, sino que nos ponen a competir incluso por las subvenciones o por los fondos gubernamentales, ¿no? Donde organizaciones del mismo tipo compiten para poder ganar fondos que muchas veces son muy cortos en el tiempo, bueno, todo lo que significa también un fondo gubernamental, ¿no? Que está supeditado también al tiempo, a la temporalidad que tenga un gobierno en particular. Y en ese sentido, esta competitividad hablamos mucho desde la sociedad civil también en nuestro país, desde la figuración, ¿no? Porque vivimos en un contexto donde muchas veces las redes sociales incluso marcan la agenda, marcan o sea, no solamente marcan la contingencia, sino que también marcan muchas veces las decisiones. Y es un poquito increíble, pero
pero tiene mucho que ver con ello. Entonces, por eso se invierte, por ejemplo, grandes fundaciones y corporaciones más tradicionales, de organizaciones más tradicionales en nuestro país, invierten mucho dinero en las comunicaciones estratégicas, invierten muchos recursos en lo que es la comunicación digital, porque saben que ahí hay un tomador de decisión, ya sea un legislador, legisladora o alguien, ¿cierto?, que está haciendo política pública, que está mirando y está monitoreando permanentemente qué es lo que dice, qué es lo que publica, qué es lo que saca, qué ejercicio también de sistematización del trabajo o evaluación puede estar sacando una organización X y que le puede servir también al trabajo que se realiza en materia de política pública. Y en ese sentido, yo diría que hemos ido pasando, a propósito de esta sensación colectiva, ¿no?, de que es necesario colaborar para poder llegar a ciertos objetivos. Eso también permea a la sociedad civil organizada en los últimos años, ¿no?, donde se surgen distintas redes, principalmente temáticas, y lo venimos viendo también en los movimientos sociales, a propósito de temáticas medioambientales, de temáticas asociadas al feminismo, por ejemplo, la educación sexual, o también todo lo que tiene que ver con la educación no sexista, entre otros temas que se van entendiendo y se van abordando de una manera colectiva. Pero esa sensación de colectividad tiene mucho que ver con la práctica de las propias organizaciones y no necesariamente permea la institucionalidad, ¿no?, en materia de apoyo y fortalecimiento de sociedad civil. En el caso del proceso constituyente es muy evidente que nuestro contexto de competencia y nuestro contexto también de fragmentación de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía también es un elemento que hace que en el breve tiempo que tuvimos para elaborar y para desarrollar esta propuesta de texto de nueva constitución, se entre tarde, ¿no? Porque efectivamente primero hay que sentarse a cortar esta brecha de desconfianza, porque estoy compitiendo con el otro y con la otra por los mismos recursos, por los mismos medios de comunicación, por la misma figuración en redes sociales, muchas veces incluso por los mismos recursos humanos, ¿no?, por los mismos profesionales que van saltando de una organización a otra porque han ido acumulando un buen, ¿cierto?, de competencias y de relaciones en el sentido de los contactos que se puedan levantar desde el trabajo que uno puede realizar como director ejecutivo, como coordinador general de una organización. Entonces, ese es el clima en el cual nos movemos, ¿no? Nos movemos en ese clima. Sin embargo, yo diría que existen algunas buenas noticias en materia de articulación a propósito de lo que fue este gran ejercicio, ¿cierto?, que impulsa o empuja o nos obliga, si ustedes lo quieren así, a mirar qué es lo que está pasando con los otros y cómo en conjunto se pueden mover algunas agujas asociadas a algunas temáticas en el proceso constituyente que se veía como el gran momento, ¿cierto?, de incidir en este texto y en lo que venía después de este texto hacia futuro como país. Y ahí hay un ejercicio interesante de articulación, de incidencia con la propia convención, que va recogiendo todas estas prácticas de las distintas organizaciones que se atrevieron a liderar de alguna manera este llamado a impulsar estos espacios más colectivos, ¿no? Y hay, por ejemplo, una traducción concreta en un reglamento de participación que viene también desde el mundo de la sociedad civil organizada, pero también desde los constituyentes que fueron elegidos, ¿cierto?, y que tuvieron alguna relación más permanente con los territorios, ¿no?, como con este sentido de mandato, que independiente de que haya sido su elección a través de la democracia representativa, donde podían haber dicho, bueno, ya fuimos elegidos, tenemos que sentarnos a trabajar, mantuvieron este vínculo, ¿no?, con sus territorios, con sus comunidades, asociados además a las temáticas que a ellos les importaban. Pero transversalmente, el tema de la participación ciudadana, que luego se transforma en la participación popular constituyente como un concepto, es producto, ¿cierto?, este reglamento de participación es producto justamente de esta articulación, de bajar un poco la guardia y de ver que los recursos tenían que estar dispuestos desde las distintas organizaciones y desde las distintas experiencias en función de un momento histórico, ¿no? Evaluar este contexto, ¿no? Hasta dónde me involucro en un momento que era crucial desde distintas dimensiones, no solamente desde la dimensión normativa para desarrollar este texto, sino que también
a modo de relacionamiento, ¿no? Entre las distintas fuerzas que estaban pulsando porque la convención le fuera bien. Aprovecho que... dale, Nicolás. No. Bueno, tengo dos preguntas más, pero voy a soltar la primera y voy a dejar la otra para el final. Y más bien voy a invitar a todos los participantes que tenemos hoy a hacernos preguntas por el chat. Y bueno, si quieren saber mucho más del proceso constituyente chileno, si quieren saber mucho más de ahora nos toca participar, si tienen preguntas a Sebastián digamos, puntuales sobre la metodología, si hay algún concepto que no entienden, si hay algo que quisieran agregar o hablar precisamente desde su experiencia, pues vamos a estar abriendo los micrófonos para que también vayan preparando sus presentaciones, sus intervenciones. Vuelvo a la pregunta que le quería hacer en este momento a Marcela y tiene que ver más es con, a ver, últimamente en los últimos años se ha hablado mucho o hay una cantidad, una explosión de conceptos que, digamos, a mi juicio, tienen mucho que ver, ¿no? Este tema de negociación multiactor, gobernanza colaborativa. Bueno, hay varios más, digamos, que se enmarcan, yo lo diría, en este enfoque de lo colaborativo en lo público, que sin duda yo siento que es como un enfoque alternativo, sin duda, al enfoque de competencia de las organizaciones sociales, ¿no? Es cómo colaboramos y tenemos más impacto juntos y juntas. Como juntas somos más potentes, tenemos más voz, tenemos más incidencia, tenemos más fuerza, tenemos más compromiso, tenemos más, sí, cómo derrotamos esa misma competencia, pero a la vez logramos posicionarnos en estrategias más gana y gana. Esto de la negociación multiactor o la gobernanza colaborativa en tu concepto, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Porque suena muy bien en teoría y muchas personas que vienen del otro enfoque de competencia, pues a veces no se les hace tan claro en su día a día cómo llegar a hacer ejercicios distintos. Entonces, bueno, te voto la palabra más bien por ahí e invito a las personas que vayan empezando sus intervenciones, que suban la mano en el Zoom. El Zoom pues nos deja tener orden también y ir viendo quién va subiendo antes la mano para poderles dar la palabra y quienes sean personas tímidas, pues también nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. O bueno, que no tengan cámara o no tengan audio también. Eso por mi lado. Suban sus manos, esperamos la intervención de todos y bueno, la participación de todas las personas. El día de hoy, Marcela, te cedo la palabra para la pregunta. Sí, mira, voy a ser súper honesta y creo que lo primero es cómo se come esto de la negociación colectiva o colaborativa o la gobernanza colaborativa. Tiene mucho que ver con la honestidad con que las organizaciones parten este camino en conjunto, ¿no? Y también diría que tiene varios niveles o varias dimensiones. La primera tiene que ver con probablemente la relación entre sus miembros, ¿no? Yo creo que aquí los liderazgos son quienes marcan el tipo de colaboración que finalmente se da en función de un objetivo común. Y eso es algo que hay que trabajarlo y hay que ser muy consciente de ello, ¿no? En el sentido de que efectivamente los grupos humanos funcionamos por ciertas ambiciones, ¿no? Sin ponerle una carga negativa a la palabra, sino más bien porque queremos lograr ciertos objetivos en particular. En este caso, muchas de las organizaciones que se articulan o se enredan, como decimos nosotros, tienen que ver con el bien común, ¿no? Y muchas veces suplir algunas necesidades básicas de grupos que han sido más vulnerados en la sociedad. Pero hay que reconocer, y por eso creo que estos mapas de actores, ¿cierto?, de actores claves para esta mirada de negociación
¿cierto? Colaborativa o que es multiactor, tiene que tener un segundo nivel que tiene que ver con la caracterización de esas organizaciones, ¿no? De quiénes la lideran, para qué la lideran, en qué forma la lideran, cuáles son los recursos, y cuando digo recursos no solamente me refiero a lo económico, sino que cuánto está dispuesto esta organización a poner en un espacio, ¿cierto?, común para lograr un objetivo en particular, o empezar un proceso que nos va a llevar a lograr un objetivo, en este caso de incidencia, por ejemplo. Eso creo que es importante. Y eso es un trabajo que para muchas organizaciones puede ser tedioso, que para muchas organizaciones puede ser de largo plazo. Yo creo que el trabajo en red y el trabajo en articulación se puede lograr en materia de un objetivo en corto plazo cuando, por ejemplo, tienes un proyecto de ley, en el caso chileno, lo vimos en el tema de las represas en Patagonia, donde un trabajo de largos años de organizaciones que venían trabajando de manera paralela, no necesariamente articulada, logra tener una articulación y logra parar, ¿cierto?, un proyecto Hidroaicén en este caso. Que esa es una excepción a la regla, porque lo que ocurre permanentemente es que son procesos más largos, ¿no? Porque tienen que ver con la confianza, tienen que ver con bajar los logos y subir, decimos nosotros, bajar los logos y subir los propósitos de las organizaciones, que no es lo mismo tener a 20 organizaciones pulsando por un objetivo común con 20 logos distintos que bajar los logos y tener el eslogan común del objetivo común al que se quiere abordar. Y creo que eso tiene que ver con la honestidad con que las organizaciones, y pesa muchísimo el liderazgo, ¿no? El liderazgo de quienes están ahí pulsando y buscando trabajar en conjunto para lograr estos objetivos comunes. Yo creo que ese es el primer matiz que puedo mencionar. Y lo segundo tiene que ver, ¿cierto?, con cómo se comunica. Creo que es muy importante, y muchas veces la sociedad civil organizada, al menos en Chile, las comunicaciones generalmente no son lo más importante o no es donde ponemos más recursos porque es caro, porque cuesta articularlo, y porque además cada organización generalmente está muy centrada en sus propios logros y en su propia comunicación para poder lograr, ¿cierto?, tener una figuración en particular y lograr todo lo que decía antes, ¿no? Como lograr la figuración en materia política, en materia de fondo, entre otras cosas. Entonces la comunicación en conjunto, entre las organizaciones, ¿cierto?, que deciden emprender un camino o un proceso en conjunto para lograr un objetivo, es clave. Es clave hoy porque creo que pulsa desde otro lugar, ¿no? La comunicación de una articulación o de un trabajo en red pulsa desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De donde uno mira desde el éxito de una organización en particular o de un logro, ¿no? Es como mirar hoy día el resultado del domingo pasado es un éxito para muchos, pero para otros, más allá del resultado, más allá de que si yo voté apruebo, voté rechazo, desde dónde lo miro y cómo esa comunicación, ¿cierto?, en este caso una campaña política, es muy cercana a una campaña política, se posiciona, ¿no? Y cómo las organizaciones sociales, porque de hecho la campaña del apruebo nace desde esa mirada, ¿no?, a propósito del clima de desafección hacia los partidos políticos, nace con la intención de venir desde ahí, ¿no? Y creo que eso es importante también mirarlo, cómo se comunica cualquier tipo de articulación o red para poder lograr tener una adherencia, una afección en la opinión pública y no solamente en materia muy específica, técnica, o incluso en poder recibir recursos, por ejemplo, de alguna organización que pueda estar interesada en apoyar una articulación o un trabajo en red en particular. Yo veo ahí manitos levantadas. Sí, creo Sí, que hay hartas. Afortunadamente se nota que hay interés en toda esta exposición, sobre todo, pues, bueno, caso chileno y demás. En este momento se nos están perdiendo las manitos. En este momento había visto más, pero bueno, creo que había visto Diana Sofía. Bueno, en este momento la de Juanita. Juanita,
la palabra es tuya. Si quieres poner la cámara, pues también nos ayudas también para que la comunicación no sea tan lejana. Un gusto verte y bueno, muy bueno tenerte por acá. Tienes el audio. Eso. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un cordial saludo. Soy Juanita Ariza Guzmán, creadora de la Red Nacional del Agua de Colombia y de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Senado y de la Cámara de Representantes. Ahorita estoy en Austria, en Viena. Aquí son las 2:20 de la mañana, pero pues como yo prometí que iba a estar, acá estoy. Y pues me encanta también igualmente verte, Nicolás, y a todo el equipo del instituto y todos los que están acá. Y pues Marcela, muchas gracias por la conferencia. Yo quería comentar algo que he estado pensando mucho últimamente y es como que creo que uno de los elementos cruciales, digamos, que pudimos entender acá en Colombia, digamos, en el proceso de paz, fue la necesidad de la participación amplia y diversa, o sea, gobernanza multiactor, que me parece un término supremamente apropiado, y que dentro de esta última agenda política del país, con respecto a la necesidad de cambiar el régimen de derecha a izquierda o como más hacia algo más humano, uno de los elementos también cruciales que tuvimos fue precisamente el poder establecer talleres de diálogo, talleres de liderazgo participativo, mesas de trabajo que también promovió, digamos, el sector de los líderes sociales con el Ministerio Público, con la Procuraduría General. Pero me llamó mucho la atención que para las elecciones finalmente logramos hacer algo que nunca se había entendido, era como poner una lista cerrada, que lo que significa es poder llegar como a hacer un acuerdo político nacional y articular a todas las organizaciones sociales ambientales de base y cómo cohesionar todas esas fuerzas y por fin así vencer, pues, digamos, las raíces del fascismo de este país. Pero luego cuando ya se empieza a crear este proyecto de gobierno, ¿no? Entonces vuelven y se integran esos modelos de diálogo que nosotros promovimos, de talleres, de mesas de trabajo, etcétera, como ruta de acción para la construcción de un nuevo gobierno. Y sin embargo vuelve y se genera otra jerarquía. Y yo la verdad estoy muy molesta con eso. Muy molesta con eso porque, o sea, hemos luchado por años para poder como recuperar el país y quienes prometen entonces hacerlo vuelven y generan otra jerarquía y entonces ahora en estos talleres y en estas mesas de trabajo invitan solo a sus amigos, nombran encargos a sus amigos, ¿sí? Y la pregunta es entonces, ¿cómo nosotros podemos o qué sugieres como para la recuperación real de esa gobernanza del país, y cómo hacer para ahora, cómo también negociar con los que pues, se supone que eran nuestros amigos y ahora nos están tratando como no sé, como súbditos, cuando pues por lo menos yo personalmente no me siento como que tengan ninguno de ellos autoridad sobre mí, pero me molesta eso, que o sea, como Red Nacional del Agua nosotros diseñamos el modelo de diálogo ambiental en Bogotá con el proyecto de acuerdo de declaratoria de emergencia climática, luego lo fuimos escalando y ahora es el modelo de diálogo nacional y nosotros estamos como ahí como sí, a un lado igual, bueno, yo estoy acá en Austria, pero pues la Red del Agua, por ejemplo, tiene 1.500 líderes asociados y demás, y yo sé que ha sido algo fundamental para estos cambios, entonces realmente yo no quiero pelear con esta gente, que ahora son los dos ministros o asesores, lo que sea, igual yo trabajo en el Congreso hace 5 años, pues decir, ¿qué sugieres tú para poder como llevar la conversación hacia un lado productivo, eh, manteniendo esa mirada de la gobernanza y de la participación y la incidencia? ¿Voy? Sí. Marcela, dale, sí, dale primero y Vanessa, veo que también tiene la mano levantada, es la siguiente. Ya, voy a ser breve porque empatizo muchísimo contigo, Juanita, porque nos pasa un fenómeno similar, ¿no? Si bien nosotros celebramos hoy día un gobierno socialdemócrata, ¿cierto?, del presidente Boric, la sociedad civil, incluso mi equipo, ¿no? Mi equipo, al comienzo de marzo, la mitad de mi equipo se fue a trabajar con Gabriel Boric. Y hoy día lo tenemos en el Ministerio de Educación, lo tenemos en el Ministerio de Vivienda y en varios otros lugares donde están, ¿cierto?, colaborando con una mirada país. Pero claro, efectivamente, ¿cómo lograr
que una vez que se instaura los sectores políticos partidistas que uno apoya por una idea general o una idea mayor de país que uno quiere, poder lograr hacer este control social, o ni siquiera este control social, sino que apoyar desde el lugar donde hemos venido levantando esos liderazgos finalmente, ¿no? En el caso del presidente Boric, él viene del movimiento estudiantil, luego ellos entienden, y creo que ahí hay algo interesante a mencionar, entienden que la única forma de cambiar finalmente la gobernanza de un país, o como el futuro de un país, es siendo gobierno, ¿no? Es siendo gobierno, pero también pasando por otros espacios de toma de decisión o de poder, si es que le queréis llamar así. Por eso llegan a ser muchos de los ministros jóvenes que tenemos hoy día acompañando en el comité político a nuestro presidente, son personas que venían del movimiento estudiantil y que luego fueron legisladores, ¿no? Y legisladoras. Entienden eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que una de las características que tiene que tener la sociedad civil es como ser un bote de papel en el mar, ¿no? Van a venir tormentas, van a venir olas que nos van a dejar surfear probablemente durante un tiempo con cierta quietud, pero luego van a venir tormentas de nuevo, ¿no? Y lo importante es no soltarse. Y eso es algo que en Chile la calle lo dice, la manifestación social también lo menciona, y ciertos grupos de organizaciones sociales también lo mencionan. Es como, ya que aprendimos a trabajar de manera colaborativa y que logramos incidir y que logramos cambiar, ¿cierto? Quizás pequeñas cosas en largos periodos de tiempo, no hay que soltarse, ¿no? Yo creo que ahí es difícil no probablemente separar la emocionalidad de lo profesional o lo laboral, o cuál es el futuro del país que yo quiero, ¿no? Cuando he trabajado tanto por algo y luego me dejan marginado, ¿no? Y a la sociedad civil eso permanentemente le pasa. Al menos en Chile eso es una práctica permanente, ¿no? Que trabajan, te involucras, colaboras, y luego estas figuras llegan, ¿cierto?, al poder, si lo quieres llamar así, y luego te dan la espalda, en el entendido de que muchas veces no es que te den la espalda, sino que la institucionalidad se come finalmente este sentido de colaboración o este sentido de trabajo incluso con la sociedad civil organizada, que es, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy día en Chile nosotros, con un gobierno que pensábamos que era nuestro gobierno y que no está mirando mucho a la sociedad civil organizada de manera transversal, sino más bien asociada a ciertos sectores, eh, para poder llevar a cabo su programa de gobierno. Entonces creo que ahí la única fórmula es no soltarse y no seguir, ¿no? Seguir haciendo el camino de el control social, la fiscalización y ocupar. Yo creo que con los años también he aprendido que las personas de la sociedad civil tienen que hacer este tránsito a propósito de su experiencia y entrar en esta grieta, en la grieta de la institucionalidad, ¿no? Tú dices que trabajas hace 5 años en el Congreso, y me parece que la sensibilidad que traen los movimientos sociales, que traen los movimientos ambientales, que trae, finalmente, al menos en nuestro país, es la sensibilidad que trae liderazgos que no necesariamente vienen de la élite política partidista, ¿no? Que se han ido transformando en una élite política y se han ido eligiendo los mismos de siempre porque tienen la oportunidad de mostrar el trabajo que ellos han hecho. El hecho de que liderazgos positivos o participativos entren en política, creo que siempre va a ser positivo. Y creo que ahí la única forma de que se cumplan los mandatos o se pueda seguir teniendo esta mirada hacia lo que nosotros aportamos es estar muy cerca, ¿no? Ser casi una sombra colaboradora, pero también crítica de lo que estas personas que fueron alguna vez de sociedad civil puedan llegar a ser en espacios de poder, ¿no? Sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero creo que una de las fórmulas es esa, como mantener estos espacios que puedan permitir hacer este trabajo de control social al final del día. Y estar en todas las mesas de trabajo que se abran, como que creo eso también es importante, como que existe una representatividad de la sociedad civil en todos los espacios de toma de decisión. Y eso es una constante, no es algo que uno lo logre, no es como el horizonte, no es algo que uno logre y que sea un estado permanente, vamos a estar permanentemente moviéndonos hacia ello, creo yo. Por eso es importante también el autocuidado, ¿no? De las colectividades. Es muy importante cuidarse. Ahí yo puedo hacer una pequeña interpelación, pero, o sea, claro, tú dices mantener los espacios y digamos que en cierta forma como que entre todos como diseñamos los espacios, ¿sí?
pero ¿cómo hacer cuando ya esta gente como que asume el poder y entonces entra a esas prácticas que tanto como que van a odiar y que iban a destruir y luego entran a esa instancia y se comportan exactamente igual y entonces controlan quiénes hablan, quiénes no hablan, quién participa, que es lo mismo que hacía la derecha. La derecha decía, vamos a hacer una reunión de indígenas y llevaban a la gente con el propio corona de plumas y que ellos querían, ¿sí me entiendes? Entonces algo así es lo que está pasando ahora, están poniendo la gente que ellos quieren para hacer lo que ellos quieren y es una nueva jerarquización dentro de supuestamente los pares, ¿no? Ujú, ujú. No, sí, te entiendo, Juanita. Creo que algo que se puede utilizar, desconozco cuál es la institucionalidad colombiana, son los mecanismos que tenemos para poder hacer este acercamiento y cobrar cuentas, si tú lo quieres decir así, finalmente, a estas personas que llegan a estos espacios de toma de decisión y que le dan la espalda o finalmente siguen manteniendo las mismas prácticas que tenían los otros sectores, ¿no? Y que uno piensa muchas veces ilusamente que van a cambiar al llegar al poder y finalmente la institucionalidad se come esa buena intención, ¿no? Eso también es una realidad y hay que jugar con ella, ¿no? Entonces, por un lado, esto de ser, o sea, de no soltar los espacios, ¿cierto?, colectivos, eh, para poder mantener esa llama de manera viva, pero también los mecanismos que la institucionalidad te ofrece para hacer ese seguimiento. En el caso de nosotros en Chile tienen que ver con una ley 20.500 de participación que es menor, pero que te permite hacer algo de control social, la ley de transparencia, la ley de lobby, o sea, como mapear también cuáles son los mecanismos que te permiten hacer esa presión, ¿no? Porque la otra dimensión, la dimensión no institucionalizada, tiene que ver con el relacionamiento al final del día, ¿no? Cómo las organizaciones logran tener un pulso permanente con alguien que fue de su sector y que luego se va a trabajar en la misma temática al gobierno de turno y cómo le da la espalda, ¿no? Y también puede haber, esa es una dimensión más bien de relacionamiento y de trato. Y es complejo porque al final del día tiene mucho que ver eh, con la convicción, tiene que ver con los liderazgos. Por eso para mí es tan importante también como invertir en, no solamente en talleres de incidencia, sino que también quiénes son las personas que van a llevar esa bandera de incidencia. Y eso es muy importante, ¿no? Porque esos liderazgos tienen que tener ciertas características particulares para que si el día de mañana llegan a estos espacios de poder, sientan la convicción y el peso de su experiencia y de la inversión social que ha habido en ellos y en ellas para devolvérsela al pueblo al final del día, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma, es un cambio de relacionamiento, es a nivel humano, no tiene que ver solamente con una ley que le obligue a esta persona que fue de un movimiento social y que luego llega a ser ministro o que llega a ser subsecretario o tiene un cargo, ¿cierto?, en alguno de los gobiernos que por ley esté obligado, no sé, a darme una audiencia pública, ¿no? Y en una audiencia pública de 1 hora le digo todo lo que hemos venido. Eso no lo soluciona, ¿no? Sino que por eso creo que también hay una inversión previa, ¿no? De cuando hablamos de articulación, con qué personas estamos trabajando y qué estamos invirtiendo en ellas. No solamente a nivel técnico, sino que también a nivel humano. Y eso es un cambio de largo plazo, no va a pasar. Y es muy frustrante porque uno tiene la idea, tiene un ideario de que efectivamente a quien le pone detrás, o sea, por quién trabaja o a quién quiere llevar en este caso a un gobierno, ese gobierno finalmente va a responder, ¿no?, a esta sensación y a este mandato del pueblo, pero eso muchas veces no ocurre, porque la institucionalidad se come eso. Y eso hay que tenerlo súper claro desde el comienzo. Creo que Vanessa tenía también la mano levantada. Sí, era la siguiente. Hola, sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por el compartir. Héctor. También ¿me escuchan? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Ahí me ven. No. Te vemos. Gracias, Vanessa. Vale. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por toda la información que nos han compartido alrededor de estos talleres. Ha sido una nutrición muchísima. Bueno, yo hago parte pues de varios procesos sociales de la ciudad. Soy activista ambiental, trabajo pues por la defensa
los espacios y sobre todo de la soberanía alimentaria, que son los, cuando hablo de los espacios, hablo de los ejidos, que son espacios en la ciudad de cuales no están caracterizados, pero digamos que son una gran parte de la ciudad, pero el cual digamos que como la ciudadanía pues ha tenido una gran expansión, entonces pues los ejidos y todo y bueno, agradecerles pues el día de hoy, pues para mí ha sido muy importante, sobre todo también quisiera hacer como una pregunta pues a los ponentes. Yo actualmente hago parte de la Juntanza Popular, que es un grupo que se organizó desde el proceso desde el estallido, personas que convergen desde el estallido, pero también de que tenemos luchas previas, personas que llevamos muchos años resistiendo en diferentes procesos y sin embargo también, bueno, contarles que hace como alrededor de 4 años estoy en la administración pública, pero ha sido como desde el tema ambiental, entonces siempre ha sido como esa lucha, por ejemplo, desde lo interno, apoyando como en esas situaciones de ciudad, esas problemáticas, y desde ahí como que también apropiarme como de esos procesos. Entonces me siento que voy por buen camino, porque pues no he sido la persona que entra a la administración y se desliga de todo, sino que al contrario, digamos que entré como a fortalecer más los procesos, como ya tener más líneas estratégicas, incluso en estos momentos logramos pues la construcción de una política pública interespecie, una política pública de las mujeres con enfoque interespecie, y en estos momentos pues estamos haciendo las observaciones para modificar la política pública de soberanía alimentaria en Santiago de Cali. Bueno, quería preguntarles, o sea, nosotros desde el colectivo de la Juntanza Popular estamos pensándonos, digamos que lo que hicimos fue unir el diálogo con la incidencia política. Entonces, mi pregunta va hacia que si vamos pues por buen camino, porque actualmente estamos como sentados, no sé si conocen el CINEP, que es el Centro de Investigación Profesional. CINET, digamos que nos está acompañando con todo el proceso de organización de estos espacios de diálogo en la ciudad. Ya llevamos 2 diálogos de ciudad, estuvimos haciendo uno el 28, el 27 y el 28 de abril, en conmemoración pues al estallido, y generando unos diálogos con las personas, los disímiles o las personas pues que piensan diferentes. Entonces, digamos que logramos ahorita es tener, digamos, unos diálogos con Mediación por Cali o Iniciativas de Paz del Oeste, que son organizaciones que convergen, digamos, de la oposición, digámoslo así, pues digamos de estos grupos que están más enfocados como hacia el, bueno, son más de, bueno, para no decir de derecha e izquierda, pero sí digamos que sí son de las personas que estuvieron totalmente en oposición pues al estallido. Entonces ya digamos que generamos esos espacios de diálogo, pero el cual nos está pasando algo que digamos que nosotros no queremos caer en esa situación de que nos pongan como una cuota, o sea, como que vayamos a hacer una cuota política de algo, o sea, porque realmente lo que tenemos avanzado es, digamos, es desde las bases, desde el territorio, como lo que es la cartografía social, como lo que ha sido la memoria desde el estallido y desde antes. Entonces ya estamos construyendo un libro transmedial, entonces también tenemos una línea que es toda la línea recopilar la memoria de todo lo que ha sido todos los estallidos a nivel Colombia, a nivel país, y estamos en la construcción de un libro transmedia digital, pero también un libro transmedia, el cual vamos a, digamos, a suministrar toda esa información. Entonces nosotros decidimos que, bueno, muchos de los actores, algunos pues están pues con el partido pues que ganó pues ahorita, pero igual forma sí hemos visto que los procesos sociales, por ejemplo en este caso como la ORC, se han quedado en proceso. Bueno, la ORC es la Unión de Resistencias, Cali, en donde se unieron pues todos los puntos de resistencia, y algunos de ellos cayeron pues en el sector partidista.
y los hemos visto, pues digamos que se han dejado instrumentalizar, el cual pues ya tienen como un sello partidista, y el cual estamos justamente pues a través del espacio de diálogo queremos generar una línea donde sea como un encuentro de donde sean todos estos movimientos de resistencia, donde se pueda generar, digamos, unos acuerdos en cuanto a las líneas de acción. Entonces, para decir, bueno, ustedes qué quieren o hacia dónde van. Digamos, nosotros como colectivos, digamos, hacia dónde vamos, digamos, estamos como visionando hacia la construcción de un plan de desarrollo popular, y en ese plan de desarrollo popular lo que queremos es realmente que las bases y el territorio sean ellos quienes, digamos, lideren estos escenarios de participación y sean ellos los actores que, digamos, que inciden o incluso hasta en la toma de decisiones. Entonces nosotros nos estamos pensando pues el tema, digamos, político, pero no queremos llegar a ser como un partido más, sino que esto que, digamos, venimos trabajando hace más, o sea, hace muchísimos años, no se quede como en todo ese papel y esa memoria y esa construcción que llevamos, sino llevarlo más allá, porque vemos que digamos que las personas que se quieren representar o quieren representar, pues los sectores populares no nos representan a nosotros como juntanza. Entonces, sí, mi pregunta va hacia que si es, digamos, si está bien, digamos, que esa incidencia pues retorne a esos espacios de participación, que veo que hoy vamos por buen camino, y cómo hacer de que el diálogo, o sea, el diálogo con estos contrarios, no se ha llevado como una cuota y que realmente se genere un espacio de poder incidir realmente en las políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, y siempre está como el dilema de qué tanto los procesos pueden llegar a incidir, ¿no? Qué tanto muchos de los procesos que han apoyado políticamente o electoralmente unas ideas no se ven decepcionados o frustrados en el camino porque en el momento en el que, y creo que bien lo decías Marcela, en el momento en el que un gobernante llega al gobierno, pues ya no es simplemente el líder de un sector, sino es el líder de todos los sectores políticos, y tiene que a veces negociar e incluso hacer concesiones que afectan incluso a las bases. ¿Cómo no frustrarse en el camino del activismo y de la esperanza electoral, ¿no? Creo que ahí también hay muchas cosas detrás que exponía Vanessa y Juanita, también lo veo como muy coincidente en los dos procesos. Y bueno, creo que tenemos que ir también cerrando, entonces te doy la palabra, Marcela, también a Sebastián, que creo que también le abrieron ahí la discusión, y también, digamos, al resto de personas que tengan más comentarios, dudas y demás, pues es el momento de abrir o de levantar las manos antes de ir cerrando. Marcela, la palabra es tuya, y bueno, espero manos levantadas si alguien quiere intervenir antes de que cerremos. Gracias, Nicolás. Yo soy una convencida y por eso finalmente renuncié a mi trabajo por allá por el 2019 para embarcarme en una iniciativa que se llama Ahora nos toca participar, que es producto del estallido social, ¿cierto? De la visión de un grupo de redes que en ese minuto se llamaban Nuevo Pacto Social, viendo la necesidad de que la ciudadanía se empoderara nuevamente frente a un proceso que podía ser histórico para nuestro país, ¿no? No solamente desde la mirada de la participación electoral, donde además somos un país muy herido y muy fragmentado a propósito de la dictadura y de esta transición a la democracia y a esta alegría que se prometía que nunca llegó, ¿no? A propósito del modelo económico que tenemos, digamos las cosas por su nombre. Y en ese sentido, a propósito de esta vía de escape que fue finalmente, este orificio que dejó salir, ¿cierto?, la presión, por allá por el 2019 con el estallido social o el levantamiento popular o la revuelta popular, como le quieran llamar.
algo cambió, al menos para un grupo importante, y yo diría que la mitad de Chile, a propósito del plebiscito de entrada, que fue de voto voluntario y donde votaron más de 7 millones de personas porque querían un proceso constituyente para sacar la constitución actual y además con un órgano íntegramente elegido para ello y no desde el Congreso. Creo que la participación, si bien no logró la profundidad que era necesaria para aprobar, por ejemplo, se podría mirar así, ¿no? Sí se movió la aguja y se movió también en el sentido de que hoy día estamos parados frente a la participación de un lugar distinto al que estábamos antes del 2019. Y eso implica un desafío en materia de estructura, en materia de desarrollo de contenido, en materia también de organizaciones o iniciativas que estén dispuestas a hacer un trabajo transversal con algunas características también, no da igual la forma en que uno hace formación, que son mínimas, ¿no? Paritarias, con mirada ecológica, regionalista, incluso plurinacional, ¿por qué no decirlo, no? Y desde ahí creo que la participación para nosotros se transformó en un espacio muy a pulso, ¿no? Partimos con las asambleas autoconvocadas, se partió, o sea, la gente se empezó a conocer, así de básico, ¿no? En espacios donde un gran segmento ni siquiera conocía a sus vecinos y mucho menos sabía lo que pensaba en materia política o de dónde se paraba para estar a favor o no de algún gobierno en particular. Y ese fue un primer paso, ¿no? Bueno, luego vino la pandemia y eso alteró, por supuesto, todo lo que dice relación con estos espacios de encuentro, de resolución, de búsqueda también, por qué no decirlo, de objetivos comunes, ¿no? Y surge este acuerdo que nos permite a nosotros hoy día tener o haber experimentado con todo lo que significa el proceso constituyente chileno, que para mí tiene muchos avances en materia justamente de participación, ¿no? De haber logrado alta adhesión con todo en contra, medios de comunicación masivos, con un gobierno que le dio un comienzo administrativamente hablando, sin ningún tipo de apoyo, con una convención sin instalaciones, sin medidas básicas para poder funcionar, y todo así logró llevar, ¿cierto? La participación a un nivel distinto al que estábamos antes, pero no solamente por los mecanismos de participación que abrió para el proceso, sino que por la disposición de una ciudadanía. Y creo que eso es algo que no podemos soltar en nuestro país, pese a los resultados del domingo, ¿no? Como justamente llegamos con información, nosotros hablamos de in-formación, accesible, universal, ¿cierto? A todos y a todas, ¿no? Y especialmente a aquellas personas que no necesariamente entienden la necesidad de un cambio que va más allá de una política pública, que va más allá, sino que tiene que ver con este piso o esta casa, como muchas veces se le pone la caricatura de todos y todas, que es la Constitución, ¿no? Y ese es un desafío de poder marcar el pulso de la participación en paralelo, ¿cierto?, a un modelo y a un gobierno que probablemente lo va a tener bien difícil en los próximos meses y en los próximos años, y cómo la ciudadanía logra buscar espacios, ¿cierto?, para no soltarse, espacios que además les permita tener un vínculo con la institucionalidad a propósito de los mecanismos que la institucionalidad ofrece para la participación. Y si eso se agota, siempre la manifestación en la calle va a ser una vía. Va a ser una vía de poder hacer presión de algo que probablemente no nos tiene muy, muy satisfecho y nos va a demostrar poder volver a reunirnos, ¿no? Y cuando digo la calle me refiero a la protesta social pacífica, ¿no? Y no solamente a los sit-in o a las manifestaciones en materia de protesta, sino que también a estos cabildos y a estas asambleas autogestionadas que están de alguna manera en el primer piso, ¿no? Tenemos ejemplos bien interesantes que quizás podrían ser interesantes de ustedes de conocer, porque claro, yo hablo desde una institucionalidad, desde un lugar de sociedad civil organizada, donde intentamos salir de esa burbuja y de esa cúpula y meternos con grupos históricamente excluidos con todas las características que ellos tienen. Sin embargo, existen otras plataformas, como por ejemplo la Coordinadora Social Chichigán, ¿no?, que viene de un sentido político popular en Puente Alto, donde una persona que tiene una figuración a través del TAP
¿no? Que es un cantante joven, empieza a reunir a mucha gente, a muchos de sus fans, en la lógica de el pueblo ayuda al pueblo, ¿no? Y se han mantenido en esa línea, ¿no? Y así como ellos, hay otros ejemplos de estos tejidos o entramados, ¿cierto? Más de base, que a propósito de miradas comunes, han ido logrando retejer este tejido social que en nuestro país está súper fragmentado, ¿no? Entonces creo que el tema de la participación tiene mucho que ver con eso también, como cómo encontramos espacios desde lo basal o desde las bases para seguir construyendo y vinculando esta participación con los mecanismos que, insisto, que la institucionalidad nos ofrece, pero también buscando otras vías, ¿no? Otras vías de participación popular al final del día, no necesariamente ciudadana. Sebastián. No mucho más que decir ahí. Pues creo que escuchando también a Marcela, escuchando la pregunta, pues hay distintos roles y uno casi que no, lo que tú decías al principio también, Nicolás, como uno no, hay veces que uno se cuestiona si la incidencia tiene que ser de una forma u otra, ¿cierto? Como yendo a los espacios institucionales, generando también otros espacios, digamos, más de diálogos de improbables. Creo que eso es una buena práctica y creo que para un primer momento de diagnóstico es fundamental poder generar este tipo de acercamientos, de entendimientos, ¿cierto? De diálogos de improbables. Y creo que después de esto, pues evidentemente la incidencia, y ahí también un intento en el libro por plantear distintas formas, distintas rutas, distintas herramientas de la incidencia, creo que pueden ser muy útiles para esta pregunta que no es nada fácil, ¿no? Y que sobre todo creo que tiene que ver mucho con qué tipo cómo queremos asumir esa incidencia, qué es lo que esperamos y cómo podemos llegar a fortalecerla. Entonces, nada, es más como una invitación a que esa pesquisa también se dialogue junto con el libro y se aborde desde ahí. Muchas gracias, Sebastián. Un gran saludo a Héctor Marino Carabalí, que se conecta también a estas horas con nosotros y con nosotras. Un gusto también y en verdad agradecerte mucho, Marcela, por tu tiempo, por tu espacio, por estar a estas horas con esta audiencia colombiana que también tiene más en Chile y pues que necesita seguir aprendiendo de muchas de las experiencias de América Latina. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy, Vanessa, Juanita por participar, bueno, Ana Sofía, Laura. Les íbamos a pedir antes de que se salieran si pueden hacernos el favor de poner sus cámaras, todas las personas que están ahí, si quieren, pero para podernos dar por lo menos una foto y poderles ver antes de cerrar hoy. Muchas gracias, Magda, por poner tu cámara. Juanita, no sé si la quieres poner. Dayalice, Frank, Valeria, Karen, Héctor. Muchas gracias, Fabio, Miguel, Ángela, Joana, Wilson, Daniel, Frank. Eso, qué grande, Héctor, por poner la cámara. Listo. Espera, hombre, mira, yo estoy en la zona rural y hasta en carro escuchándolos y esto está oscurísimo por acá y no me pueden ver, pero voy a buscar una luz aquí a ver, para que vea pues. Eso, Héctor, re bien, no, muy bien. Sí, Esperando por allá, no, esa sí es la foto, la buena foto. Grande, Vanessa, Jader, muchas gracias en verdad por estar acá. Bueno, muchas gracias además por la foto del día de hoy. Un gusto y bueno, un abrazo muy grande a todas y a todos. Luego, gracias. Chao. Bueno, un abrazo y bueno, estos días me pican la lengua y me tomo la clase. De una, claro que sí, lo esperamos, Héctor. Un saludo grande. Esperamos. Ok, un abrazo. Bueno. Chao. Chao, Marcela, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.